Mi nombre es Steven Misael Montes Alpide. Voy a explicar la actividad 4. Soy del grupo 1MM9 de la clase de circuitos eléctricos avanzados. Esta actividad consiste en explicar el tema de fasores, pero para esto voy a explicar o voy a dar una pequeña introducción a este tema que vimos en una clase anterior. Bueno, en la clase vimos las ecuaciones matemáticas para el voltaje y cómo el voltaje está relacionado con el producto de la resistencia con la corriente y la corriente con el producto de la conductancia por el voltaje. Asimismo, el producto de la conductancia por la resistencia es igual a 1. Otros valores que vimos es cómo la carga está relacionada con el producto de la capacitancia con el voltaje y el flujo electromagnético está relacionado con la inductancia por la corriente. Además, de ahí pudimos obtener estas ecuaciones, donde la primera, que es para el capacitor, podemos obtener que el voltaje va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de I por el diferencial de T. Para el inductor tenemos 2, el voltaje, que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y de la corriente, que es igual a 1 sobre la inductancia por el voltaje, por la integral del voltaje por la diferencial del tiempo. Otro aspecto importante a destacar fue esta gráfica, que es la gráfica BH, que compara la densidad de campo con la intensidad de campo. Bueno, en este caso, esta gráfica describe el comportamiento de un material magnético y cómo responde a un campo magnético externo. Bueno, en este caso, la gráfica únicamente va a ser una recta cuando el inductor es vacío, homogéneo e isotrópico. Además de que llega un punto en cuanto aumenta la corriente, aumenta el campo, y al llegar a este punto máximo ya no aumenta el campo y a ese punto se le llama saturación. Además de que si en este caso se invierte el sentido de la corriente, lo que va a pasar es que, por ejemplo, se va a invertir la polaridad. Bueno, ahora sí, entrándonos un poco al tema de fasores, contamos con esta función, con esta otra. Esta función es importante y la retomaremos más adelante, que es a coseno de omega t más alfa. En este caso, omega representa la frecuencia angular, que está dada en radianes sobre segundo, y f, en este caso, representa la frecuencia natural. Y en este caso, omega t más alfa, dado que omega está en radianes sobre segundo por segundo, más alfa, que está en grados, obtenemos que este ángulo va a estar en radianes más grados. Además, para relacionar la frecuencia angular con la natural, obtenemos que omega es igual a 2pi f, frecuencia natural, y a su vez la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que el periodo está establecido en esta situación, que es esta dimensión de aquí. Además, para graficar nuestra función, nos basamos en la gráfica del coseno, que es una gráfica cíclica, y en este caso, en vez de 1,
tenemos que el valor máximo de esta onda va a ser A, como se ve indicado aquí, tanto positivo como negativo. Y tenemos un ejemplo. Cuando coseno valga 0, es decir, estos puntos, vamos a obtener que omega t más alfa va a ser igual a 0. Por lo tanto, t va a estar dado en menos alfa sobre omega. Ahora adentrándonos completamente sobre los fasores, nuevamente retomamos esta función y aplicando transformadas parecidas a la de Laplace, obtenemos esta nueva función, que en este caso, dada la transformada, conservamos el valor de A. Lo único que cambia es que ahora va a ser A por Euler a la J por alfa. Esta J representa números imaginarios. Y por lo tanto, J al cuadrado nos va a dar menos 1. Algo más que debemos de saber es que Euler a la J a pi más 1 es igual a 0. Además de que Euler a la jx es igual a coseno a la x más j seno a la x. Esto ya se había conocido o ya teníamos conocido debido a álgebra lineal, ya que se relaciona completamente con números complejos. Bueno, teniendo como recordatorio nuevamente estas ecuaciones, ya que veremos después en cómo va relacionado la importancia de los fasores con estas ecuaciones. Bueno, ahora sí, tenemos un poco de cómo serían las funciones respecto al voltaje y de la corriente. En este caso, lo único que cambiaría es que la A se vería reemplazado por BP y IP respectivamente, y alfa estaría respecto a B o V y respecto a I. Después de eso, tenemos un poco de cómo sería otra del voltaje, pero en este caso respecto a R por la corriente. Es decir, el voltaje P es R por I. Después, algo muy importante son las derivadas y la integral de nuestra función anteriormente vista. En este caso, la derivada nos quedaría menos A doble omega seno de omega t más alfa. Y su integral sería A entre omega seno de omega t más alfa. Ahora sí, algo más importante sería un ejemplo de cómo serían las transformadas para obtener los fasores. En este caso vemos dos ejemplos que sería con el voltaje y con la corriente. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente, para la transformada queda que en este caso A, que vendría siendo BP y I, se mantienen en el fasor. Y ahora sería Euler a la J alfa V, ya que esta depende, alfa en nuestra función depende de V y depende de I respectivamente. Una igualación que se nos planteó y se nos dijo fue que seno de x es igual a menos coseno de x más pi medios. Ahora, tomando en cuenta esa y la derivada de nuestra función original, tenemos que nos da menos omega alfa seno de omega t más alfa.
En este caso, tomando en cuenta esta igualación y tomando en cuenta que omega t más alfa sería x, utilizamos esa igualación y nos quedaría como tal menos omega a coseno de omega t más alfa más pi medios. ¿Y esto por qué se hizo? Esto se hace para poder tenerla transformada. Y con esto podemos decir que ahora nuestra derivada de f sería omega a de Euler a la j por alfa más pi medios. Pero ya que esta suma la podemos dividir en dos, sería omega a por Euler a la j más j por alfa de Euler a la pi medios, pero Euler a la pi medios es igual a j. Obtenemos que la derivada de f respecto al tiempo transformada sería omega a j de por Euler a la j por alfa. Y con esto podemos concluir que nuestra función respecto de t es igual a la f respecto de j por omega, y la derivada de la función 1 va a ser igual a j omega por nuestra función 2. Y en este caso es para la derivada. Ahora vamos a continuar con la integral. Bueno, en este caso tenemos la integral, que como ya habíamos visto, la integral de nuestra función original sería a sobre omega seno de omega t más alfa. Y nuevamente utilizando la igualación que ya habíamos visto, que era seno de x es igual a menos coseno de x más pi medios. Utilizando esa igualación aquí, obtenemos que sería menos a sobre omega coseno de omega t más alfa más pi medios. Y esto nuevamente se puede transformar en menos a sobre omega de Euler a la j por alfa más pi medios. Y como ya habíamos visto anteriormente en la derivada, podemos separar esto en dos para poder simplificar de mejor manera, obteniendo que sería menos a sobre omega por Euler a la j por alfa por Euler a la pi medios. Y simplificando aún más, obtenemos que sería menos a sobre omega por j por Euler a la j por alfa. Y de esa manera podemos concluir que la integral de nuestra función es igual a menos j sobre omega por la segunda función de j por omega. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven estas dos? Estos nos sirven para poder simplificar justamente las ecuaciones que teníamos que se nos dieron al inicio de clases, ya que estas tienen derivadas e integrales. Se utilizan principalmente los fasores para poder simplificar, como ya indiqué, las derivadas y las integrales que están en, por ejemplo, la ley de Ohm para capacitores o inductores, y de esta manera no exista la complicación
y se pueda resolver de una mejor manera.